¡Quiero un gerbo, quiero un gerbo, quiero un gerbo! Ah, ¿que quieres un gerbo? Pues entonces mira este vídeo que te explicaremos todo lo que necesitas para tener un gerbo en casa. Lo primero que os vamos a mostrar es lo primordial, la jaula, donde tienen que estar ellos cuando estén en su casa. ¿De acuerdo? Le vamos a comprar una jaula, o si tenemos una jaula ya, que tenga barrotes. Y estos barrotes tienen que tener una altura, una separación mínima entre ellos. ¿Por qué? Porque si el gerbo ya de por sí es un animalito pequeño, tenemos que procurar que esté lo suficientemente cerrado como para que no se pueda colar entre los barrotes, por propia seguridad. ¿Cómo tiene que ser la jaula? La jaula tiene que ser una jaula de barrotes metálicas, porque los gerbos roen todo, entonces tenemos que procurar que no rompan ese material, y el plástico es un material que se puede romper fácilmente. Por otro lado, tiene que ser una jaula de barrotes porque el aire circula mejor por todas las direcciones, entonces estarán muchísimo mejor en cuanto a ventilación se refiere. Y por último, también es muy importante la altura de la jaula. ¿Cuál es la altura mínima de la jaula que tiene que tener? Pues la altura mínima sería la misma que tiene el animal cuando está subido con sus dos patitas, es decir, que si levantado mide esto, la jaula como un mínimo de altura tendría que tener esto. Pero nuestra recomendación es que no os fijéis en los mínimos. Si es esta la altura mínima, proporcionarle el doble, porque así ellos tendrán un espacio mucho mayor, se divertirán más y tendrán muchísimo espacio para recorrer, ¿vale? Intentemos siempre, si podemos, proporcionarle todo el espacio disponible para que estén más felices y para que tengan mucho más espacio. Estos son los primeros pasos. Ahora, ¿qué tiene que haber dentro de la propia jaula? Los básicos: alimentación, sustrato para que hagan sus necesidades, un poco de algodón para que puedan hacer su casita, para que puedan dormir y para que puedan esconderse, y sobre todo agua a disposición de las 24 horas del día. Todos estos complementos que os estamos explicando y diciendo ahora, más adelante los detallaremos. Muy importante, algunas veces nos han hecho una consulta sobre que utilizan una jaula de metacrilato o de cristal, de estas que parecen una pecera. Es muy importante que no compréis este tipo de jaulas, porque os hemos dicho que la ventilación es muy importante. En este tipo de jaulas no hay ventilación, está completamente hermético, cerrado. Igual no tiene tapa, pero aún así no le proporciona el suficiente aire que necesitan, con lo cual es muy importante, volvemos a repetir, que tengan barrotes las jaulas. El siguiente paso es la alimentación, muy importante. Vamos a ver qué necesitamos para la alimentación. ¿De acuerdo? Le tenemos que dar una alimentación específica para gerbos. ¿Es muy difícil encontrar la alimentación para gerbos? Depende, hay en sitios donde no se encuentra tan fácilmente y hay en otros que sí. Nosotros os recomendamos que vayáis a un sitio especializado, un centro especializado de animales exóticos. Recordad que en Cunipig nosotros ya tenemos esta alimentación por si lo buscáis. Es muy importante, ¿por qué? Porque cumple todas sus necesidades nutricionales. Pero en caso de que hayáis buscado y que no encontréis otro complemento que podría serviros, quizás es la alimentación para hámster, que es bastante parecida. Pero os recomendamos que la busquéis bien, que seguro que la encontráis. Esto es muy importante, que lo tengáis en su recipiente dentro de la jaula para alimentarlo. Y por otro lado, el agua. El agua es muy importante, pero ¿qué es lo más importante? Primero, la botella. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que sea una botella de pitorrillo y que tenga el pitorrillo, que es esto que veis aquí, metálico, si puede ser de acero inoxidable, que es más saludable por tema de bacterias. ¿Por qué es importante? Porque si le ponéis algo que tenga un pitorrillo de plástico, lo van a roer, lo van a romper, con lo cual no va a servir de nada. Y lo peor de todo es que podrían ingerir un trocito de plástico, o sea que tenemos que evitarlo a toda costa. Aparte de esto, lo más importante del pitorrillo es que le proporciona el agua dosificada, va gota a gota. Si nosotros lo giramos de esta manera, veréis cómo va saliendo cada gotita de la botella de agua. Y esto es muy importante, sobre todo para los gerbos, porque ellos beben poquito, pero durante todo el día, con lo cual le da la dosificación perfecta para ellos. Con lo cual os recomendamos botella de agua con pitorrillo para ellos. Vamos al siguiente gran aspecto que es muy importante, que es la higiene. Sabéis que los gerbos son muy limpios, lo hemos dicho en otros vídeos, ellos se limpian como si fueran un gatito, ¿no? Con sus patitas, con la lengua, se van limpiando. De hecho, si viven en comunidad, uno a uno se van a limpiar entre ellos, y entonces nosotros en ese sentido no tenemos que hacer gran cosa, porque ellos se ocupan. ¿De qué nos tenemos que encargar nosotros? De la limpieza de la jaula. Es el sitio donde van a vivir y lo tenemos que tener impecable, ¿vale? ¿Qué vamos a necesitar? Muy importante, vamos a necesitar
un sustrato, un lecho y un lugar donde ellos se puedan esconder, donde puedan dormir. ¿Vale? Empecemos por el lecho. El lecho tiene que ser un sustrato de papel ecológico. Nosotros recomendamos el Natpa pues porque es neutralizador de olores, porque es natural, porque es desechable, tiene unos aspectos muy positivos para todo tipo de animales. Como veis, este lecho de papel son como pequeños pellets de papel prensado y van muy bien para ellos. Es muy suave, entonces es muy favorable para que ellos estén encima, para que hagan sus necesidades, es muy cómodo y muy limpio, es muy fácil de retirar, ¿vale? Esto es una parte esencial, el sustrato que lo tenemos que poner en un extremo de la jaula. Recordar que no tenemos que mezclar los espacios de la comida con donde van a hacer sus necesidades, con donde van a dormir. Es importante por temas de higiene. Este es el sustrato y luego, para que ellos puedan dormir, para que puedan esconderse, utilizamos este tipo de algodones. Es muy importante que veáis que esto no es un algodón normal. Esto yo lo abro y no tiene hebras por en medio, no se pueden enredar, veis que se deshace con facilidad y esto es muy importantísimo para los pequeños roedores porque si compráis un algodón que sea rutinario, el que está en el supermercado y no se deshace de esta manera y no es de este material, lo que puede pasar es que enlacen con sus pequeñas patas y se hagan daño y entonces no podrán salir por sí mismos. De hecho, en casos extremos han habido amputaciones de que han intentado arrancarse la pata porque no podían salir, con lo cual importante utilizar siempre productos específicos para ellos. Como os hemos dicho, necesitamos un producto específico para ellos en algodón, pero también pasa lo mismo con el lecho de papel. ¿Podemos utilizar cualquier papel y utilizarlo como sustrato? ¿Podemos utilizar, por ejemplo, una revista? ¿Podemos utilizar un diario, un periódico? No. No podemos. ¿Por qué no podemos? Porque como os fijáis, esto está hecho de un material que además tiene tinta. ¿Qué pasaría con la tinta? Pues que se puede con los pises deshacer y saldrían toda la toxicidad, que se lo pueden comer, se lo pueden meter en la boca y eso les va a producir daño porque es tóxico para ellos. Con lo cual, ¿necesitamos revistas? No, esto no nos sirve para nada. Con lo cual, ¿qué vamos a utilizar? Un producto específico para ellos. Por último, con todo lo referente a la higiene del animal, del gerbo, que es muy importante también que le proporcionemos arena como la que tengo aquí mismo. Veis que es una arena finita, que es como si fuera arena de playa, pero muchísimo más fina. Es una arena especial para ellos, que igual de la misma forma que los otros productos no tienen ni tóxicos ni nada, es muy finita y va perfecto. ¿Y para qué utilizan esta arena? Pues ellos se bañan en la arena, con la arena se la restregan, se van sacando toda la suciedad que tienen y además es un espacio muy importante porque aquí también juegan, entonces le vas a dar un momento de diversión pero también de higiene. ¿Qué tienes que saber sobre todo? Muy importante de esto, que tienes que dejarles un tiempo para que se bañen pero luego lo tienes que retirar. ¿Qué pasaría si le dejáramos la arena a disposición las 24 horas en su jaula? Pues que igual lo utilizarían como baño, ¿no? Se cagarían o se mearían en la arena de baño y no es lo que queremos porque es algo de higiene. Entonces, lo dejamos que 20-40 minutos aproximadamente, que se bañen, que jueguen y luego lo retiramos y entonces así lo podemos hacer todos los días para que pasen un ratito divertido y se limpien y ya está. Con esto tendríamos todos los complementos para el baño. Ahora os vamos a explicar en líneas generales aspectos que también son relevantes pero que no tienen nada que ver con lo que hemos explicado, pero que tendréis que tener en cuenta, ¿vale? El primero de todos es que van alternando sobre sus horas de sueño con su actividad, por lo tanto, dormirán, se levantarán, así durante todo el día. ¿Y qué debemos hacer nosotros cuando pasa esto? Procurar que cuando estén despiertos tengan complementos para jugar y divertirse. Se los dejaremos a disposición siempre para que cuando hagan estos cambios puedan disfrutar de su tiempo. ¿Qué complementos podemos tener? Podemos tener palitos como estos para que roan, podemos tener complementos de estos específicos para ellos con cuerdecitas también que les ayudarán a los dientes y también se divertirán. Podemos tener túneles de heno que nos harán doble función, ¿no? Se podrán esconder, pero además podrán roerlo, podrán jugar y no habrá ningún tipo de problema, o complementos como los que tenemos encima de la mesa, como podrían ser una casita, estos expositores para subirse por encima, los túneles. Todos estos complementos harán que su casa sea mucho más rica, que puedan correr por este espacio, divertirse y tener algo entretenido. Es como el pequeño mundo del gerbo, esto es lo que vamos a propiciar. Vamos al siguiente punto, otro punto muy relevante es que son animales muy sociables, con lo cual, ¿qué te recomendamos? Si te lo puedes permitir,
Y no nos estamos refiriendo solo a la alimentación y al espacio que tengas en el hogar, sino también en temas veterinarios. Si te puedes permitir tener más de uno, hazlo. ¿Por qué te lo van a agradecer? Porque les encanta estar con más de su propia especie, vivir en comunidad, y entonces verás que están mucho más felices. Vas a contribuir a su felicidad. Que si no puedes, no pasa nada, no te preocupes, porque la compañía se la darás tú. O sea, pasando mucho tiempo con él y jugando con él también vas a sentir ese cariño, pero es lo que os decimos, si puedes, pues ten unos cuantos en un espacio grande donde puedan jugar y tal, y verás que estarán muy y muy contentos. El siguiente paso es la temperatura, que es muy importante. Son animales que no soportan las temperaturas extremas, ni de calor ni de frío. Entonces, ¿cuál es la temperatura más conveniente para ellos? Entre 18 y 28 grados. Entonces verás que ahí sí es que se encuentran en un entorno saludable para ellos y estable, ¿no? Que van a estar cómodos. Otro punto muy importante es que les tienes que dejar que escampen, como yo digo, ¿no? Que es que corran y que jueguen fuera de su jaula, fuera de su hábitat, ¿no? Porque estar siempre todo el rato encerrados también les puede provocar, como a cualquier tipo de animal o persona, un poco de ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que son tan pequeñitos que se pueden meter en sitios, en recovecos pequeños y podrías perderlos o podrían romper o morder algún cable. Entonces nosotros utilizamos o recomendamos utilizar materiales como estos, que son las bolas típicas para los hámsters. Pues meter aquí a unos, si tienes más, compra más de una, o sea, es una bola por animal. ¿De acuerdo? Entonces lo metes por aquí, dejas que escampe suelto por casa o por el espacio que tú tengas disponible y así lo controlarás siempre. Además, como tiene orificios de ventilación y el propio cacharrito ya hace ruido, vas a saber siempre dónde está. Y ahora os voy a hablar sobre cómo hay que cogerlos. Veis que está muy animado el pequeñito. Sobre todo es muy importante que no lo cojáis de la cola, ¿de acuerdo? No lo dejéis suspendido por la cola, porque esto les podría hacer muchísimo daño. Veis que como lo estoy manipulando yo, lo tenéis que, aquí está muy movidito, lo cogéis así sin hacerle daño, o hacéis lo que estoy haciendo yo con la mano, rotarla, para que no se caiga y no se haga ningún daño, pero nunca por la cola porque le podríais hacer muchísimo daño. Son animales fuertes y resistentes, pero en este sentido no, ¿vale? Así que hay que tener cuidado, al igual que con cualquier otro pequeño mamífero. Y ahora vamos con el cuniconsejo, que más que un consejo es una recomendación por nuestra parte. A los jerbos les encanta tomar el sol, por lo tanto, si lo podemos sacar al exterior para que tome un poco el sol, sería maravilloso. ¿Qué hacemos con esto? Que propiciamos que absorban vitaminas y calcio, que les va genial para los huesos y para los dientes.